bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Y ahora nos vamos hacia la columna La canción quiere y con nuestro compañero Leandro Echegaray. Bueno, aquí estamos entonces, en esto que es la canción quiere. Quiere. En este caso la canción quiso, a partir de una canción, es que llegamos y quisimos leer este libro de Gabriela Cabezón Cámara. Qué lindo, a partir de una canción para llegar a la literatura. Sí, hay una cosa con el mito de Martín Fierro. Vamos a ponerlo en ese lugar porque me parece que da a pensarlo más allá de lo que fue, de lo que fue el libro, ¿no? Sí, hay como una santificación, y eso ocurre cuando se dice más de lo que realmente existió. Lo que pasa es que en el libro, ¿no? Hay más texto sobre el libro que el libro mismo. Claro. Se ha conformado la ida de Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro se ha conformado en algo que ya incluso está más allá de lo que fue un canon literario en algún momento, me parece, porque alrededor de Martín Fierro se han podido pensar diversas cuestiones que tienen que ver con la nación argentina de aquel momento, disputas políticas, cuestiones territoriales, presencias, ausencias, un montón de cosas. Y decíamos que fue la canción la que quiso llegar a este libro de Gabriela Cabezón Cámara, porque que la vamos a escuchar finalmente en esta columna. Patricia Malanca editó en el año 2021 un disco que se llama Traerán ríos de tango, las páginas de un libro, en donde, de acuerdo con diversas autoras argentinas, contemporáneas todas ellas, va hilvanando distintos tangos y distintas canciones. Una de ellas le toca a Las aventuras de la China Iron y bueno, ahí en esa canción algo se deja ver de lo que es la novela, y fue a partir de ahí que dije, quiero leer esta novela. Sobre todo porque a mí me interesa mucho la temática de, si se quiere, digamos, de lo que es el Martín Fierro. Me interesa por la pampa, me interesa por el gaucho, me interesa por la guitarra, me interesa por la sextina hernandiana, qué sé yo, por un montón de cuestiones. Y sus relecturas también me han resultado interesantes, algunas de ellas, no todas, no soy un especialista ni mucho menos, he leído algunas. No sé si sabés, Lila, que hay un juego en la literatura argentina a lo largo del siglo XX, sobre todo, en donde se pone de manifiesto nuevamente ese personaje, esa historia, y de repente se puede utilizar para contar otra cosa, o de repente también se puede, a raíz de esa historia, contar otra historia, o irse de la historia que fue escrita por José Hernández y generar otra historia diferente. Se ha hecho con la muerte de
Martín Fierro, la muerte de Cruz, hecho con un montón de figuras y de hechos que hay en el libro, se han generado nuevas obras literarias. Y así llego yo a las aventuras de Lechín Ayron. Llego del lado de la reescritura o del repensar a Martín Fierro. Y esta relectura de Martín Fierro, de Gabriela Cabezón Cámara, tiene sus particularidades, me parece a mí. Y creo que, lo decíamos al principio, también ha generado ciertas discusiones nuevamente. Pero creo que genera discusiones por la intertextualidad que el libro tiene. Porque en las aventuras de la Lechín Ayron hay un nivel de intertextualidad bastante entreverado e incluso que invita al lector conocedor de ciertas cosas de la literatura argentina y que tienen que ver con Martín Fierro y también con el canon de la literatura hernandiana, de la literatura sarmientina del siglo XIX. Invita a que si uno sabe de esas cuestiones va a ir encontrando O pequeñas sea, cosas. estás hablando de un lector ya conocedor y que conoce esos códigos, es un determinado sector Sí. del público lector, Y con el que puede hacer ciertos guiños. con el que pueda hacerse ciertos guiños. Y después con el resto del público, que Mm. no, que no tenga presentes estas cuestiones literarias que estoy mencionando, me parece que también invita a conocer, para empezar, una historia un poco bizarra, un poco kitsch, del Martín Fierro, y una relectura y un repensamiento también de los grandes cánones de la literatura argentina. Para empezar a hablar un poco de la novela, vamos a decir que tiene 3 partes. La primera parte es el desierto, la segunda parte es el fortín y la tercera parte es tierra adentro. Son 3 conceptos que están naturalizados en nuestra literatura argentina y están ampliamente escritos y difundidos de determinadas maneras, ¿no? Cada uno de ellos de determinadas maneras, pero este, esos títulos son la pieza fundamental para que Gabriela Cabezón Cámara comience a plantear ya una disputa en el terreno literario. Porque el desierto, el que ella plantea, es el pueblo de frontera en el cual Fierro es llevado hacia la leva, es llevado hacia la lucha en contra de los indígenas, y la China, su pareja, su mujer, decide escaparse. El desierto entonces es la nación argentina. El Ya ahí desierto, empieza otro destino. y el desierto ahí entonces es este pueblo de frontera del cual Fierro por la fuerza y la China por decisión propia Mm. utilizan para irse. Mm. Entonces ya arrancamos en un sentido inverso. En ese contexto se inicia la novela. Es una novela en ese sentido también podemos decir como de iniciática en la China, que ni siquiera tiene nombre. La China es la China. Y va a ser bautizada por su compañera de viaje en esta novela, que es Elizabeth, una inglesa que está yendo tierra adentro a buscar a su marido, que es inglés, y que tenían aparentemente unos campos comprados en territorio que ahora que podríamos decir territorio dominado por los indios, territorio dominado por los indígenas, no territorio que alguien le pudo haber comprado a nadie. Entonces estas 2 mujeres van a emprender un viaje en una carreta, tierra adentro, hacia La Pampa, básicamente. Sabemos que estamos cerca del río Paraná, sabemos que probablemente estamos un poco yendo hacia el litoral Mm. en este viaje, pero los comentarios, digamos, geográficos no solamente me parece que no importan demasiado, sino que son un poco difusos, no están situados específicamente en un lugar. Está la Pampa bonaerense, está la Pampa de la llanura pampeana como paisaje a lo largo de prácticamente todo el libro, y a raíz de ese paisaje se va desarrollando este viaje que, como decíamos, la China junto a Liz o Elizabeth emprenden hacia la tierra adentro. Iron es el nombre que le da su compañera. Iron es el apellido de la China, porque Fierro ella. Liz, como es inglesa, le dice Iron. Ajá. Y en un momento al comienzo del libro, cuando están comenzando este viaje,
Liz le dice que necesita ser bautizada porque ¿cuál es su nombre? Mi nombre es la China, eso no es un nombre, le dice Liz. Entonces la termina bautizando como Josephine Iron. Iron es el apellido de casada, al fin y al cabo, porque ella es Fierro, porque ella está casada con Fierro. Entonces, en inglés Iron es Fierro, Ah, y la inglesa que siempre está ahí hablando en inglés, con una china que no sabe inglés y que algo va aprendiendo a lo largo del viaje, finalmente se termina ella llamando coloquialmente con su apodo la China y Iron su apellido. China con mayúscula, aparte. Ujú, sí. Así aparece en el texto. Así es. Entonces me parece que a partir de este viaje comienza la escritura de esta novela. Y bueno, y ya a partir de esto tenemos alguna información. Primero, las protagonistas son dos mujeres. La perspectiva del texto va a estar siempre demarcada por estas dos mujeres. Es por ahí una simplonada decirlo de esta manera, pero digamos, la perspectiva de género que va a tener el libro va a ser contar la historia de estas dos mujeres protagonistas de una novela en donde la ausencia de las figuras masculinas que ellas tienen presentes en su historia van a estar marcando también un poco la cancha a lo largo de todo el cuento. La China por un lado porque se está escapando de Fierro y Liz por el otro porque lo está yendo a buscar a su compañero, a su pareja, a su marido, que no recuerdo en este momento el nombre. Y desde ahí se va a plantear dos cosas, me parece, Gabriela Cabezón Cámara, que es por un lado plantear una perspectiva feminista de una historia del siglo XIX tan canónica como el Martín Fierro, y por el otro lado también ir desandando la escritura de ese Martín Fierro de José Hernández a lo largo de la historia. Porque poco a poco la China Iron va a ir contando algunas cosas sobre Fierro, sobre su marido. Porque en realidad ella no está, el foco de la historia no va a estar puesta en hablar de su marido, en ningún momento. Por charlas y por distintas cuestiones, cada tanto va a aparecer la figura del gaucho Fierro en la novela. Y en esas pequeñas cositas que Gabriela Cabezón Cámara va a ir dejando entrever, va a haber un montón de información alrededor de eso. Vamos a conocer cómo es Fierro, como persona y como hombre sobre todo, y vamos a conocer también cuáles son un poco las cuestiones que estuvieron alrededor de Fierro. Y otra cosa muy interesante que transcurre a partir de la segunda parte, que es en el Fortín. En el Fortín hay una estancia y en esa estancia hay un señor. Ese señor es José Hernández. Entonces José Hernández de repente va a pasar a ser un personaje de la novela. Y en José Hernández y en Fierro también como personaje de esta novela van a aparecer otros Fierros y otros José Hernández. Por un lado el político, por supuesto, que está ahí como José Hernández, pero también va a haber un guiño constante a esta cuestión que tiene que ver un poco con lo que yo por eso también le decía el mito, porque nosotros acá estamos en una novela donde los dos personajes existen, el escritor y el escrito, digamos, Fierro y José Hernández. Los dos son personajes reales que están en esta historia. Y José Hernández está escribiendo el Martín Fierro. Y José Hernández está escribiendo el Martín Fierro a raíz de los versos que el gaucho Fierro improvisa y que José Hernández escribe. José Hernández dirá siempre que los escribe como propios. Gabriela Cabezón Cámara un poco acaba de ir jugando con esta cuestión que yo estoy comentando, de la cual tampoco quiero dar muchos detalles porque me parece que es interesante ir encontrándose con el efecto sorpresa que el libro va proponiendo a lo largo de su desarrollo. Lo mismo que esto que decíamos, ¿no?, de la intertextualidad entre el Martín Fierro. Vamos a tener también una intertextualidad entre Civilización o Barbarie de Sarmiento, la historia del guerrero y la cautiva de Borges, que es aquel cuento de la Aleph en donde esa cautiva se termina enamorando y quedando con un cacique. Entonces, digamos, por primera vez Borges da vuelta a la historia de el mito de la cautiva, que no es rescatada, sino que ella decide quedarse del otro lado de la frontera. Y también un cuento de Martín Coan que es bastante reciente, que es El amor. Un cuento de Martín Coan que se llama El amor, que cuenta una historia de un romance entre Martín Fierro y Cruz.
Yo propongo esas intertextualidades que las menciono simplemente, no las voy a reflejar en lo que está escrito en la novela, porque ahí justamente van a ir apareciendo de una u otra forma todas estas cuestiones. Decíamos entonces, sí. Sí, que en los fragmentos por allí que he leído sueltos, me llamó la atención la presencia mm, de diferentes culturas, ¿no? Muestras de diferentes culturas, va tomando términos, algunos aspectos espirituales, ¿m? de distintas culturas de pueblos de nuestro territorio, ¿no? Es como que va migrando. ¿M? Por esto que decías vos, no hay un territorio delimitado, pero a nivel cultural en realidad va entrelazando. Pues algunos aspectos de la espiritualidad del pueblo mapuche, aparece una machi por allí. Sí, sí, al final del libro Sí, hay algo de eso, sí. muchos vocablos guaraníes que también aparecen, Todo va a tener que ver con que los tienen que, personajes que aparezcan, así que- como aparece el idioma inglés constantemente, también también por el viaje, es pluricultural, claro, e incluso la China que poco a poco va incorporando todo ese lenguaje. Ujú. La China es prácticamente analfabeta, o por no decir completamente analfabeta, y si habla un castellano también muy rudimentario, Mm, ¿no? A partir de ahí, ella después, con su compañera de viaje, Liz, con la cual va a tener toda una historia también. Pensemos que van a estar en el campo transcurriendo bastante tiempo, las dos solas en una carreta, luego se van a cruzar con otro personaje que se va a sumar al viaje, un gaucho que proviene del litoral, con una tropilla de vacas, que las va a comenzar a acompañar en este destino antes de comenzar la segunda parte del libro, o sea, antes de llegar al Fortín, pero que también se va a ir con ellas tierra adentro, porque el tipo es un gaucho que no tiene destino. Y como no tiene destino, no le importa demasiado a dónde ir. Él sabe que no quiere ir a la nación, digamos, no quiere mm, ir al lado civilizado de la frontera. Eso sí bien lo sabe porque bien no le ha ido por esos lugares. mm, Hablábamos entonces de estas tres partes y yo quería decir que entonces el desierto aparece como el punto de partida ujú. para la China y es visto y pensado como un encierro y la inmovilidad también. Por eso la China decide irse de ahí. El Fortín, que es la segunda parte, va a ser el punto de llegada de esta travesía que de repente va a exponer una desnudez del relato gauchesco tradicional de Martín Fierro, porque allí va a estar José Hernández y entonces esto que comentábamos resulta muy rico en muchos aspectos, sobre todo por cómo Cabezón Cámara relata ese lugar. Pensemos en el medio de la nada, también una estancia en donde de repente están todos los lujos y están todas las cosas y ellas son invitadas a un banquete impresionante en el cual la China Iron no sabe ni qué hacer con tantos cubiertos que tiene y ella sí lo único que sabe es que su compañera todas esas cosas sí las conoce porque es inglesa, entonces lo único que puede hacer es imitarla. Y va a aparecer un José Hernández como personaje muy rico en muchísimos aspectos, porque además acá, y es otro aspecto muy importante de la novela, va a aparecer muchísimo el humor en el libro. Y sobre todo en esta parte va a aparecer muchísimo el humor y las situaciones irónicas, las situaciones muy sacadas de contexto van a colmar la novela también de un humorismo que también creo relee y reescribe el canon literario del cual ella está hablando, ¿no? Que es el canon de Martín Fierro. Y por último entonces va a estar Tierra Adentro, que es el territorio de lo posible, de la libertad absoluta, en donde ahí esa libertad va a estar ligada al deseo, no solamente al deseo individual, sino al deseo colectivo y sobre todo al goce sexual. Y acá también aparece un aspecto muy importante para mí en esta novela, que es la idea del goce sexual, la idea del deseo sexual, en todos sus aspectos pensados desde las sexualidades y las identidades de género que se les ocurra. Por eso Patricia Malanca, cuando escribe esta canción, La China Iron, la subtitula Rapsodia Gauchesca Queer. Ujú. Porque este universo de la diversidad sexual y genérica va a aparecer eh,
prácticamente les diría desde el comienzo del libro, porque de a poquito va a ir apareciendo. En tierra Qué adentro, enigmático. en todo este trayecto, esa cuestión se va a ir dejando entrever. Y ahí también hay algo muy lindo y muy interesante de la relectura, y es por eso que muchas personas también dicen que Gabriela Cabezón Cámara hace también una reescritura de la escritura patriarcal del siglo XIX en este sentido. Lo que pasa es que también acá aparece el punto de discusión, entre otros que piensan que esta irreverencia, si queremos llamarla de alguna manera, que esta irreverencia que Gabriela Cabezón Cámara pone al lado de la escritura de esta novela, tiene que ver con tratar de establecer un punto bizarro simplemente de una historia tradicional y intentar generar otra cosa. A mí me parece que Gabriela Cabezón Cámara lo que hace acá es jugar a lo lúdico, jugar todo el tiempo, estar pensando en cómo repensar esto, pero también desde un aspecto muy lúdico, desde un aspecto muy inocente, si se quiere. Pensé que me ibas a decir algo. No, me quedé pensando que no transgresor, entonces. Yo no sé si es transgresor en ese sentido, porque situémonos, estamos en el 2017 y me parece que no sé si hay un intento de transgredir algo. Me parece No, que no ya lo hay, no lo hay, evidentemente. que ya alrededor de esta historia, que es la historia del Martín Fierro, tampoco creo que se puede transgredir demasiado. Sí, lo que me parece importante y lindo del libro es que nos va a hablar más de las ausencias de Martín Fierro que de las presencias de Martín Fierro. Ahí entonces va a pasar algo lindo. Esto que hablábamos hoy con vos, Lila, afuera del aire, que tiene que ver con la tierra sin mal, el paraíso terrenal de los guaraníes, va a estar reflejado en el libro, en esta tercera parte. Esa tierra adentro va a ser un poco una imagen del paraíso, Claro. en donde todas las comunidades y todas las identidades van a estar allí presentes. Y van a convivir y van a vivir de una manera que vaya si es hermosa, además. O sea, porque me parece que eso sí podrá ser transgresor tal vez. Pensar en una sensibilidad que acá está planteada desde el vínculo entre la persona y el paisaje, por ejemplo, y el vínculo entre la persona y todos los seres vivos que la rodean. Sí. Hay una forma de pensar acá muy linda, muy interesante en ese sentido, que me parece que yo no digo que es transgresora porque me parece que tiene que ver muy con la época actual, ¿no? Pero que nos habla de todas esas ausencias que están en el Martín Fierro, de todas esas cosas que durante el siglo XIX estaban y a su vez en Martín Fierro no están. En Martín Fierro hay otra cosa. Entonces Gabriela Cabezón Cámara le va a poner encima todo eso que no tuvo, digamos, esa historia de Martín Fierro, y a partir de ahí entonces van a aparecer estas aventuras de la China Iron, que son que es una novela en donde une con la protagonista, que es la China, va a ir descubriéndose a sí mismo a lo largo de la novela. Así como la China va a ir descubriendo un montón de cosas y va a ir naturalizando además un montón de cosas desde la ignorancia y desde la inocencia absoluta. El lector me parece que es convidado también a ir emprendiendo ese viaje. Y esa es entonces, es lo que quiso la canción este mes para De Pueblos y Caminantes, Lila. Ay, lindo, muy lindo, convoca a leerlo. La verdad que a mí me ha dado ganas de leerlo, además que me ha resonado mucho en estos últimos meses este libro que se publicó en este mismo, me parece que este año, ¿no? No, ¿Cuánto hace? La última edición se publicó este año, el libro es del 2017. Ah, mira, sí. yo lo conocí hace poco. Porque fue tomando trascendencia, ¿no? Sí, el autor, además. Sí. Y bueno, me da muchas ganas de hincarle y leerlo. Lo pueden encontrar en La Chicharra. Sí, hay varios volúmenes. Sí. Casi me traigo uno
pero como tenía otras lecturas pendientes, dije, no, voy a esperar. Aparte, no lo voy a adelantar a la columna de Leandro, voy a esperar, no voy a hacer eso, no me parece bien, dije. Y dije, lo voy a esperar y después lo voy a leer. Está muy bien. Pero hay varios volúmenes para el préstamo, he visto. Sí, hace poco hubo un taller que alrededor de esta novela. Está haciendo todavía, me parece, un círculo, Sí, un círculo de una lectura. unidad básica de lectura, le llaman. Exactamente. Los jueves a la mañana. Una última cosita que vos habías dejado entrever un poco y que yo lo pasé un poco de largo, es que esto de que yo decía sobre las ausencias del Martín Fierro y las presencias en las aventuras de la China Iron van a tener que ver en ese sentido cuando transcurre la historia. Un poco va a estar entreverado lo que nosotros conocemos como el canon a lo largo de la historia esta. En este viaje ese canon se va a ir deconstruyendo poco a poco, pero vamos a partir desde el canon. El pensamiento de la China, el pensamiento de la inglesa respecto de lo que significa el otro lado de la frontera, lo que significa ir a la tierra donde están los indígenas, lo que significan los malones, lo que significa todo lo que conocemos, digamos, de ese contexto, va a estar presente e instalado en el punto de partida de la novela. Entonces, a partir de eso, la novela arranca y ese viaje con la novela va a ir deconstruyendo todo ese canon alrededor de estas dos personas, y cuando se llega a tierra adentro, esto que yo decía de la diversidad en su máxima expresión, porque ahí van a estar los extranjeros, los criollos, los argentinos si uno quiere también, van a estar los indígenas, van a estar absolutamente todos los universos e incluso varias comunidades indígenas diferenciadas y diferentes, de todas conviviendo entre sí. Van a aparecer los Selknam, van a aparecer los guaraníes principalmente, incluso son las que un poco le van a dar el marco teórico a lo que es ese lugar, ¿no? A lo que es ese tierra adentro que ellas plantean, en el sentido de cómo se van a vestir, cómo van a ser incluso las identidades de las personas. Va a hablar Gabriela Cabezón Cámara también un poco de eso a lo largo de la novela. Va a hablar de las identidades, no solamente de las identidades en términos culturales, sino también en términos sexuales y genéricos. Entonces, el viaje que propone es un viaje para muchísimos lados. Así que quien lo quiera agarrar, va a encontrarse seguramente con algo que, a priori, si no conocen mucho más de lo que yo estoy diciendo, también creo que se va a sorprender. Y no se asusten, porque creo que hay mucha gente que he escuchado a ciertas personas que lo han leído y me parece que es más lo que se han asustado que lo que podrán tener de crítica para con el libro. En el sentido de decir, este libro la verdad que no está bien. Yo no creo que no esté, no sé si está bien o está mal, porque no soy un especialista tampoco. No. Pero me parece que nos da una invitación que es más que interesante, sobre todo en este tiempo. Yo creo que lo estás logrando con esta columna de hoy, que vayamos más allá de lo estructurado, digamos, que superemos esas estructuras con respecto a qué es y qué no es literatura. Total. ¿Ah? No, sí, ya, y aparte lo han destacado a esta obra como algunas de las obras literarias rioplatenses en las cuales hay un subterráneo, hay como, capas subterráneas de la literatura guaraní que están muy presentes en nuestra literatura, y una de las que está en esa línea es Gabriela Cabezón Cámara, y desde ese lugar también a mí en particular me interesa ver cómo hay esa presencia que en nuestras identidades no logramos todavía verlo, pero que algunos escritores han entrado y las han abrevado en ellas e incluso se han informado, ¿no? Como en este caso se nota que hay un conocimiento ya de parte de la autora específico, ¿no? Sí. Bien. Contanos, volvamos al principio. ¿Cuál es esa canción que te llevó hacia la China Iron? Bueno, es esta canción compuesta por Patricia Malanca en el año 2021, cuando publicó este último disco que fue Traerán ríos de tango, las páginas de un libro, en donde, como decíamos, aparecerán distintas autoras argentinas allí reflejadas en cada canción de este disco. La última le corresponde a la China Iron,
como personaje. Vamos a decirlo, no es un tango específicamente, si uno quiere, estamos igual en la órbita del tango contemporáneo, así que no sabemos bien qué es un tango y qué no es un tango para el siglo XXI. Sabemos que Patricia Malanca es una tanguera, hecha y derecha. Bueno. Eso lo sabemos. Y aquí la vamos a escuchar junto a la Ferni de Gildenberg, que la va a acompañar cantando entonces esta rapsodia gauchesca queer, como ella la denomina, la Chinairo. Vamos. El que les ladra es mi cachorro estrella, me dicen la Chinairo, me presento, fui esquirla de una lucha marginal, fui esclava negra, blanca de otra negra, su hombre negro me tanteaba los cuernos y me apostó como si fuera nadie. Mazo batió con un gaucho versero, base de manos como carta de naipe. Martín Fierro llamaban al cantor, con 14 años nos casó un cura, hasta el día que se hizo desertor, me hincó ese mal parido basura. Soy la china errante montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy la chúcara tibieza que se despeina trenzas a escuela de un deseo. Soy malón de sentimientos, chispa de los fogones, levanto polvo seco. Soy la fuerza primitiva, cabello fugitivo, talón de los despiertos. Soy los insectos del mundo, entrándome por la boca. Soy elegía de aquello que quiere civilizar. Cuando por fin me lo saqué de encima, fugué a la nada, rumbo a la inmensidad, en caravana hacia la anarquía. Me hice madre que a su cría dejó en solitario, fortín de aquel desierto. Crucé al poeta, uno llamado Hernández, después entrando más tierra adentro, las tolderías titilaban brillantes. Martín Fierro estaba en el fogón, cáscara de llanto, vestido como viuda, y el gaucho cruza cuchillado sin piedad, asesinado a causa de ese amor. Soy la china errante montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy la chúcara tibieza que se despeina trenzas a escuelas de un deseo. Soy malón de sentimientos, chispa de los fogones, levanto polvo seco. Soy la fuerza primitiva, jadeo fugitivo, talón de los despiertos. Soy los insectos del mundo, entrándome por la boca. Soy elegía de aquello que quiere civilizar. La china errante montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy la chúcara tibieza que se despeina trenzas a escuelas de un deseo. Soy
la china errante montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy verdadera argentina para encanto de la crueldad. Escuchábamos ahí entonces a Patricia Malanca junto a la Ferni de Gildenberg interpretar esta canción llamada La China Iron, una rapsodia gauchesca queer. Umiñe jata oñejenducaba. Voces que se hacen escuchar con fuerza. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos